Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado en el corazón de un Dios de amor, un Dios que te ama y un Dios quiere hablar a tu corazón y extender la expectativa del amor de Dios en tu vida. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos como la fuente inagotable de verdad la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia es nuestra lámpara. Lámpara, dice la palabra, para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Hoy venimos una vez más al encuentro de un Dios salvador, un Dios de renovación, un Dios de vida y vida en abundancia, un Dios de autoridad, un Dios de sanidad, un Dios de amor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor. En esta hora, una vez más, Padre, clamamos, Dios del cielo, Dios Todopoderoso, para que tu palabra, Señor, cause un efecto transformador en nuestra vida. Que sea, Señor, entregada, Padre, y que cause el efecto para el cual tú la estás enviando. Padre, una vez más clamamos para que nos des espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. Que los sentidos espirituales sean activados y que podamos en este tiempo tener una expectativa de tu palabra, de tal manera que tu palabra enderece nuestros pasos y lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. En el nombre de Jesús y en Él te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, El Sembrador. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y le invito en el día de hoy a que abra su Biblia en el libro de Mateo, en su capítulo 13, en el versículo 1 al 9. Y vamos a estar entrando en una parábola maravillosa que el Señor la tituló El Sembrador. Y es una explicación de una parábola que usted la puede ver también en el libro de Marcos, en su capítulo 4, en su versículo del 1 al 9. Y en el libro de Lucas, en su capítulo 8, de su versículo 4 al 8. En esos capítulos usted puede traer la comparación de lo que Dios llamó una parábola. Y la parábola era la parábola del sembrador. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra. Oh, aleluya. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, dice la palabra, aleluya, cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga, dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Y qué interesante que vemos que en el inicio de la parábola del sembrador, el Señor dice: oíd vosotros la parábola del sembrador. Es decir, que el Señor está haciendo una invitación preciosa a que los oídos espirituales sean abiertos, para que nuestros oídos espirituales sean levantados, para que los oídos espirituales sean entregados al Señor. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios ayudador. Y es interesante cómo podemos ver en la parábola del sembrador varias características de la misma. Dice la Biblia que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Es decir, que él encontró un lugar abierto, un lugar
donde él estableció, no era un púlpito, no era el templo, no era una sinagoga. Él simplemente decidió hablar en un lugar donde el mayor número de personas pudiesen escuchar la palabra. Y dice la Biblia en su versículo 2 que junto a él había mucha gente. Es interesante, subraye eso en su Biblia, mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Es decir, él tomó una posición de autoridad. Todos estaban escuchándolos. Él subió a la barca como un símbolo de autoridad y se sentó. Y toda la gente, dice la palabra en el versículo 2, que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por medio de las parábolas. Y de alguna manera la parábola, el Señor hablaba en parábolas porque el Señor quería realmente, aunque había mucha gente, hablarle a aquellos al cual la palabra iba a causar el efecto transformador a la cual Él había enviado a ellos. Es decir, que el Señor por medio de la parábola sabía que tenía que haber un entendimiento, que había que tener una revelación, que había que tener una expectativa espiritual, que había que tener un lenguaje de reino, aunque el Señor estaba hablando algo terrenal. Había que tener un oído espiritual para entender lo que Jesucristo le estaba hablando en ese tiempo a la muchedumbre. Y dice la Biblia que él comenzó a hacer una comparación con el sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar. Y que mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y es interesante porque el Señor está estableciendo que aunque la palabra sea escuchada por muchos, dentro de ese auditorio de gente, dentro de la evangelización, van a haber varios tipos de territorios en el cual la palabra va a ser entregada de manera diferente. Y dice la Biblia que cuando la palabra junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Qué interesante. Es decir, que es posible que la palabra que Dios esté enviando el día de hoy puede estar cayendo en su camino. Pero también es posible que esa palabra que está siendo enviada, aleluya, vengan las aves y se la coman. Ahora bien, es importante para usted y para mí que podamos distinguir cuáles son las aves en su vida o en la mía que puedan venir a nuestro camino y comer de la semilla que Dios nos ha entregado. Yo voy a repetir esto, es importante que cuando la semilla del Señor es enviada a nuestra vida, es muy importante que nosotros estemos bien expectantes o diestros, o que podamos observar cuáles son las aves que puedan comer la semilla que el Señor está enviando a su vida o a mi vida. Y en el versículo 5 dice la palabra que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Aquí vemos una segunda característica de un territorio donde el Señor envía la palabra. Ahora bien, es posible que mi territorio esté lleno de piedra. Es posible que su territorio sea un pedregal. Y aunque usted considere, ¿y qué es una piedra? ¿Cómo puede una semilla, dice la Biblia que en este caso brotó, pero que no podía hacer raíces? Lo más importante de un árbol es la raíz, porque dentro, con la raíz, el árbol se va a alimentar y le va a dar profundidad de tal manera que ese árbol va a poder crecer y va a poder dar fruto. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos está hablando, nos está diciendo
que si nosotros tenemos un territorio donde nuestro corazón es de piedra o nuestra vida está llena de pedregal, es decir, nos hemos endurecido o en amargura o en resistencia, o nuestras mentes están cautivas o estamos endurecidos a la palabra. Hay un muro que se levanta contra el verdadero conocimiento de Jesucristo, contra el verdadero conocimiento de lo que Dios quiere hablarnos. Nosotros mismos estamos endurecidos y allí, aunque el Señor esté enviando la palabra, y aunque usted crea que la palabra está causando un efecto en usted, déjeme decirle que cuando llegue el tiempo del calentamiento, porque en algún momento su tierra, si no tiene profundidad, la semilla que usted tiene en esa tierra, si sale el sol, se quema. Y al secarse, esa semilla no va a dar fruto. Oh, aleluya. Por eso que en nuestra vida nosotros tenemos que pedirle al Señor que de toda cosa guardada, Él guarde nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad para que en nuestra vida tengamos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Que aunque nosotros podamos tener un peregrinar en la vida, de rechazo, de abandono, de orfandad, de pérdidas, podamos entender que en el territorio donde esté duro, la palabra que es vida, la palabra que va a traer a usted que va a causar un efecto transformador en la batalla que usted está viviendo, tiene que ser un territorio blando, tiene que tener un corazón blando. Yo hablaba con una pastora hace algunos días y ella tuvo una pérdida. Ella perdió a un hijo y hablábamos en consejería y yo le decía que de parte de Dios yo sentía decirle que el dolor nunca se iba a ir, que ella nunca, todos los días, ella se iba a levantar y que iba a tener el dolor por su pérdida. Ahora bien, el Señor me dijo que le dijera que habían dos formas de manejar el dolor. Es decir, si una pérdida, el dolor se puede convertir en amargura. La amargura se puede convertir en rechazo. La amargura se puede convertir en odio. O la amargura en algún momento se puede convertir en venganza. Ahora bien, si el dolor es entregado a los pies de Jesucristo y todos los días el bálsamo de amor, el bálsamo de consuelo, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano va a su vida, el dolor será entregado y ella vivirá bajo la plenitud de todo en todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el dolor, aunque no sea parte de su corazón, ella va a lograr que su corazón siga siendo de carne y no de piedra, para que su congregación pueda seguir recibiendo su dulzura, su amor, su consejo y lo que emana de ella, que es el Espíritu Santo que está dentro de ella, pueda abrazar al perdido, pueda predicar con gozo y que la fortaleza de su vida será nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no importa lo que usted y yo vivamos. Por eso es que yo siempre me hago una pregunta. No es igual, o se la hago a usted, no es igual vivir un dolor con Cristo. Aleluya. Que vivir un dolor sin Cristo. No es igual vivir una pérdida con Cristo a vivir una pérdida sin Cristo. Eso hace la diferencia. Allí nuestro territorio o se puede convertir en un pedregal o se puede convertir en una tierra blanda donde el Señor pueda trabajar y sacar el mayor provecho aún en los desafíos de la vida que se llame dolor. Y en el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero qué interesante
el versículo 7. Es muy interesante. Y también, ¿por qué? Porque el territorio que tenga espinos, aleluya, yo diría que es tan importante saber con quién nosotros nos juntamos. Es bien importante, porque en el momento que el Señor esté enviando una semilla a su territorio, si usted está entre espinos, dice la Biblia, aleluya, los espinos van a crecer y lo van a ahogar. Y ahogar, cuando la palabra ahogar o lo que sucede cuando alguien se ahoga es que se asfixia, se queda sin respiro, no hay oxígeno. Es decir, que cuando esa semilla se ahoga, esa semilla se queda sin vida, sin respiro. No sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que son capaces de robar hasta su oxígeno. Hay personas que son capaces de crecer junto a usted, junto a lo que Dios está entregando y ahogar la vida que Dios le está dando o la semilla, yéndonos a la parábola del sembrador, que dará fruto a su tiempo. No, mire, a usted no me va a pasar esto a mí. No importa con quién yo ande, yo tengo una seguridad, tengo un carácter determinado. Yo una vez estuve como en un seminario y en el seminario hicieron como una ilustración y en la ilustración el pastor queriéndonos explicar la forma cuando hay alguien que está abajo para hacer un simulacro de aquel que pueda estar mal y usted está bien, y subió una persona en una silla y la otra estaba abajo. Y él dijo, trate la que está en la silla levantado, jalar al que está abajo hacia arriba. Y le era casi que imposible hacerlo. Y le dijo al de abajo, ahora tú jala a esta persona que está arriba hacia abajo. Aleluya. ¿Y sabe lo que pasó? Que el que estaba abajo la jaló y cayó fácilmente. ¿Cuál es la respuesta? Que es más fácil que a usted lo tiren para abajo, que usted jale a alguien para arriba. Por eso es muy importante, aleluya, que usted sepa con quién usted anda, con quién usted camina, cuáles son los espinos que usted está colocando en su vida que le ahogarán lo que Dios le ha dado. El que tenga oídos que oiga, dice la Biblia, no lo digo yo. Porque miren lo que dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oh, Santo de Israel. Qué hermoso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que está sucediendo aquí. El Señor comenzó esta parábola invitando a su auditorio a que oyera, oíd. Y terminó la parábola invitando al auditorio y a usted y a mí que el que tenga oídos para oír, que oiga. Usted sabe que estamos entrando en un tiempo sumamente profético, en un tiempo apocalíptico, donde el Señor me está hablando hace mucho tiempo y me está diciendo que necesita que la iglesia, que el hombre, que la humanidad, que usted y yo tengamos oídos para oír, ojos para ver, boca para hablar, aleluya, olfato, discernimiento para saber lo bueno y lo malo. Oh, es interesante que esta parábola lo que nos está diciendo, que a usted puede estar sordo a lo que Dios le está hablando, que usted, el Señor, le puede estar hablando de diferentes maneras, parábolas, o le está hablando directamente, pero que sus oídos no están prestos para oír. Usted está sordo espiritual. Y no hay nada más peligroso que tener los sentidos espirituales apagados. No hay nada más peligroso que usted vea con ojos naturales,
pero que usted sea ciego espiritualmente. No hay nada más peligroso que usted oiga espiritualmente hablando, usted oiga naturalmente, pero sea sordo espiritualmente. ¿Y por qué? Oh, porque si usted ve con ojos naturales, usted va a ver lo que el mundo le está colocando al frente. Si usted está viendo con ojos espirituales, usted está entrando en una expectativa profética y va a ver las señales, los símbolos que Dios está hablando a la iglesia. Si usted está teniendo oídos, aleluya, naturales, usted está escuchando las noticias, las canciones, los chismes, las calumnias y todo, la falta de fe. Pero si usted tiene oídos espirituales, usted está escuchando la palabra, está escuchando la palabra profética que Dios le está entregando en este tiempo. Y esa palabra profética causará un efecto en el mundo espiritual de tal manera que traerá frutos al 100%. Aleluya. Por eso es que cuando la parábola comienza, que él está hablándole a mucha gente, déjenme decirle que estamos posicionados en la actualidad. Dios le está hablando a mucha gente. La palabra está siendo diluida por mucha gente, pero no todos están oyendo lo que Dios quiere realmente decir en este tiempo. No todos están viendo lo que Dios quiere realmente mostrarle a la iglesia y mostrarle a usted y a mí. Perdóneme, pero yo no quiero que en esta tarde usted se me ofenda. O si usted lo ve en la mañana, que en la mañana yo le dañe el café que usted está tomando. Yo lo que le estoy trayendo es una expectativa espiritual que lo llevará a un nuevo nivel espiritual y traerá el cielo a la tierra de tal manera que usted será una tierra fértil donde Dios traerá para este tiempo fruto a su vida y fruto a la iglesia y fruto a la tierra. Eso es lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de los 2 espías y cómo Josué y Caleb tuvieron una visión poderosa. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué ahora quieres que hable del sembrador? Porque Dios quiere hablarle a la iglesia. Porque ¿cuál fue la diferencia de los espías? ¿Cuál fue la diferencia? Unos vieron con ojos naturales, es cierto, habían gigantes en esa tierra. Aleluya. Pero hubo 2 que vieron con ojos espirituales. Hoy usted y yo, muchos estarán oyendo con oídos naturales y otros estarán oyendo con oídos espirituales. Y así como el día de la parábola del sembrador, Jesús se sentó y había mucha gente, pero dentro de esa gente habían diferentes territorios. Ahora bien, yo le quiero consultar con todo respeto, ¿cuál tipo de territorio usted quiere ser? ¿Usted quiere ser el territorio del camino, donde lleguen las aves y se coman lo que Dios le está entregando? ¿Usted quiere ser el territorio del pedregal, donde tenga una tierra, una piedra en su corazón de tal manera que el Señor no pueda obrar en su vida para entregarle el plan, el propósito, el llamado, la vida que tiene para usted y para su familia? Aleluya. ¿O usted quiere andar siempre entre espinos y no depurar su vida de tal manera y encontrar dentro de la familia de Dios, dentro del remanente fiel de Jehová, con quién usted va a hablar, con quién usted va a caminar, con quién usted va a compartir su vida, con quién usted realmente se va a alinear? Porque tenemos que estar alineados para lograr. ¿O usted quiere ser una tierra fértil, donde Dios envíe hoy una palabra y cause un efecto transformador, que de tal manera su fruto sea el 100%, y que usted sea lo que Dios dice que usted es? Que usted tenga hoy oídos espirituales para que Dios le hable de tal manera a su realidad, a su vida. Yo hoy tengo una voz, pero el Espíritu Santo está codificando mi voz y su oído está escuchando realmente lo que Dios quiere que usted escuche. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él necesita hablarle al abandonado, pero Él necesita también hablarle al drogadicto. Él necesita hablarle al perdido.
Él necesita a aquel que está divorciado o aquel que simplemente está restaurando su matrimonio. Cada uno de ustedes tienen que tener un oído espiritual para que la semilla caiga y cause el efecto transformador para la cual Dios le está enviando. Tenga una expectativa profética en este mensaje. Tenga una expectativa de reino en su vida. Tenga una expectativa de productividad sobre la semilla que Dios envía. Dios es un multiplicador. El Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, es un Dios de cosecha. Es un Dios de siembra, pero también es un Dios de cosecha. Es un Dios que quiere que su tierra, la suya y la mía, sea un territorio de bendición, donde caiga la lluvia temprana y donde caiga la lluvia tardía, y donde el poder del Evangelio de Jesucristo permita al hombre que la palabra de Cristo cobre vida y vida en abundancia en usted. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Tuya es la majestad. Oh, tú estás sentado a la diestra del Padre. Oh, tú has de venir en gloria, Señor. Tú estás enviando una palabra profética en tiempos apocalípticos. Tú estás trayendo, Señor, una vez más un mensaje de activación a tu iglesia, para que hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que está sobre todo nombre, y bajo la autoridad, Señor, que tú le entregas a tus ministros, bajo la autoridad de la unción y el ordenamiento que posas sobre mi vida, Padre, como representante del ministerio quíntuple en la tierra, para traer activación sobre los oídos espirituales, para que tu iglesia, el que tenga oídos, que oiga lo que tú quieres hablarle a la iglesia en este tiempo, para que el hisopo espiritual del poder del Espíritu Santo abra ahora, en el nombre de Jesús, ahora mismo toda sordera se va, para que usted pueda oír la voz audible de Dios. Dios quiere traer el don de profecía para hablarle a la iglesia. No hay tapón espiritual que pueda ir en contra de la voz audible de Jehová. Usted y yo necesitamos la voz del Señor para que ahí en la cueva que usted se encuentre, así como un día Elías escuchó la voz apacible de Jehová y lo sacó de la cueva donde él consideraba que tenía que morir, y el Señor le llegó diciendo que todavía hay mucha cosa que hacer. ¿Y qué hacía él allí escondido? Hoy esa palabra, esa voz audible quiere abrir, oh, aleluya, tu cueva espiritual. Quiere sacarte de esa condición de muerte, quiere sacarte de esa condición de depresión. Hoy está a la puerta de tu cueva y te está dando una voz audible y te está diciendo: ¿qué haces allí en esa cueva? Escucha mi voz, sal, que todavía hay mucha cosa que hacer. Escucha realmente mi instrucción, escucha mi plan, escucha mi propósito, escucha mi estrategia, y yo le hablaré a tu vida y a tu corazón, y esa voz audible en tu oído te dará el salto profético que necesitas para salir de muerte a vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que está sobre todo nombre, aleluya. Declaro esta oración irrevocable en el mundo espiritual y la declaro hecha en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, bajo la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, por el cual toda rodilla se doblará. Oh, y su voz, su nombre causa miedo y terror aún en las tinieblas. Oh, aleluya, porque ellos sí tienen oídos para oír la autoridad de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy te bendigo con bendición sacerdotal, bajo la autoridad que posa sobre mi vida.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te llene de su paz, de su gracia, de su favor y su presencia. Que el ángel de Jehová campe a tu alrededor, te cuide, te defienda y te proteja. Que ninguna arma forjada contra ti y tu familia pueda prosperar. Y que el escudo de protección del Dios Altísimo esté sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ello te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.